¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a este Facebook Live de parte de IDESA Escuela de Negocios. La más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, neuromarketing. Mi nombre es Adolfo Martínez y me acompaña en el día de hoy Sergio Contreras, quien cuenta con un doctorado en neuromarketing en la Universidad de Múnich y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y me acompaña también el día de hoy Ricardo Marchesini, que es director de MK México. Y el día de hoy tocaremos este tema interesante que es cómo llegar a la mente del consumidor, cómo entender sus reacciones. Hoy en día sabemos que la publicidad es muy intrusiva, estamos siendo bombardeados en todo momento por publicidad, pero muchas veces esa publicidad no es sutil, no cumple con un objetivo y las empresas se quedan con ese escozor, esa idea de qué pasó, por qué no llegamos realmente a la mente del consumidor. Entonces, pues tengo aquí a dos personas que conocen bastante del tema y quiero que nos compartan sus experiencias para ver en qué momento es válido hacer ajustes, cómo entender mejor a la mente del consumidor, qué podemos hacer, cómo entender esos estímulos de una forma muchísimo más inteligente, mucho más razonada y con una planeación mucho más estratégica. Entonces, si me permiten, quisiera arrancar haciendo una pregunta muy directa a Sergio. Claro. ¿Qué es neuromarketing, Sergio? Muy bien. ¿Y cómo funciona? Primero, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar Al contrario. con ustedes y con Rich. Y ya tenemos ahí un ratito de conocernos. Vamos a responder la pregunta muy enfocada. El tema de la palabra neuromarketing es una palabra compuesta por dos palabras que habla de la neuro, se refiere a la neurociencia, y el marketing como tal, como la estrategia de mercadeo, que así se le denomina a nivel teórico, si lo quieres ver en libros de texto y demás, ¿no? Claro. Y a nivel neuro, y al conjugar las dos, al complementar estas dos áreas, lo que se hace es primero entender cómo funciona el cerebro como tal, de manera natural, y después al mezclarlo vamos a ver cómo se estudia cómo el cerebro se comporta, cómo reacciona ante algún estímulo. En este caso, un estímulo a nivel marketing, en todas las ramas del marketing que refiere, pero en este caso creo que vamos a platicar mucho del tema digital, ¿no? Correcto. Entonces es estudiar cómo se comporta el cerebro, cómo decodifica el cerebro los mensajes por cualquier sistema sensorial sensitivo que tiene el cuerpo, y cómo lo decodifica a nivel marketing como tal. Y eso obviamente nos lleva a un impulso de compra, a un impulso de ejercer alguna acción en particular, que eso es lo que estamos buscando entender ahora, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Por qué razón yo reacciono de tal forma ante un color, ante un olor, ante una configuración o una estructura de un producto? Sí. O un servicio inclusive. Sí. Esto es eso, ¿no? Es estudiar, tú tienes un objetivo a nivel marketing, este objetivo tú lo vas a canalizar o lo quieres provocar por cualquier medio sensorial sensitivo, de los que ya tenemos como el cuerpo como humanos, y obviamente basado en el comportamiento cerebral, ¿no? Para ver si lo que tú estás haciendo realmente te está llevando, en la decodificación te lleva o no al objetivo que quieres lograr. Pudiéramos partir a lo mejor de un ejemplo muy sencillo que me pudieras dar. Hay muchos ejemplos tanto en lo offline como en lo digital, ¿no? Hablando en lo digital como tal, por ejemplo, en un sitio web, ¿no? Que nosotros hicimos un experimento en España con el objetivo de la venta en un e-commerce, ¿sabe? Estudiamos todos los elementos gráficos a nivel color, a nivel textura, a nivel forma, si la figura está cerrada o no está cerrada, si tiene diversas capas de pantones, si tiene algún degradado, algún difuminado, algún blur, hablando de diseño gráfico, que acá el señor es muy experto en esto, ¿no? Entonces, como ejemplo esto, o sea, los artes gráficos en un sitio web, ¿qué tanto es la influencia de los mismos ante una decisión de compra, per se, en un e-commerce como tal? ¿Y un ejemplo que hayas vivido tú práctico, Ricardo, en este sentido? Es interesante lo que cuenta Sergio, porque en todos los elementos de cualquier medio que utilizamos comunican, ¿no? Entonces los colores, las figuras, todo nos está diciendo algo. A nivel ejemplo, quizá podríamos hablar de
dependiendo de la marca que estamos utilizando, es el tipo de personalidad con la que deberíamos estar comunicando, y eso tiene que ver con colores, con figuras, con tipo de tipografías y demás. La manera en que nosotros recibimos mensajes es a través de este tipo de impulsos que, en muchos sentidos, las decisiones que tomamos se hacen a nivel subconsciente. Nos vamos convenciendo poco a poco de que somos leales a una marca, de que es algo que está comunicándonos a nosotros. No es lo mismo estar hablando de algo, una escuela como IDESA, o estar hablando de una universidad. Y en ese sentido, una universidad refiriéndonos a gente que apenas está pasando la parte de preparación, ¿no? Entonces, en ese sentido, si a mí me tocara hacer este tipo de separación de comunicación, buscaría, por ejemplo, que IDESA tuviera una personalidad, unos colores, una presencia más adulta, más profesional, hablando de ese tipo de gente que ya pasó por la preparación, ¿no? En cambio, si nos fuéramos hacia una universidad donde el chavo está tomando su primera decisión o el papá está impulsando al hijo a su preparación, tendríamos que buscar otro tipo de elementos, otro tipo de comunicación para poder conectar con él y que él sienta que esa comunicación va para él, ¿no? Tiene que ver mucho, según entiendo, con el diseño, la imagen, los colores. Por ejemplo, si vamos dirigidos a un público ejecutivo, tendríamos que usar, por ejemplo, colores muy serios, colores oscuros. Si vamos dirigidos a un público mucho más joven, universitario, estaríamos pensando en colores mucho más dinámicos, los colores brillantes, colores que impliquen reto, que impliquen desarrollo, algo así, ¿no? Sí, de hecho, si pensamos la metodología para crear una estrategia de branding, una estrategia de comunicación, siempre parte de que las personas conectamos con personas, no conectamos con marcas. Cuando uno está tratando de entablar una conversación con una marca sobre todo a través de redes sociales, no estás pensando en la empresa, no estás pensando en el edificio, estás pensando en una contraparte humana que de alguna manera debería estar reaccionando de alguna manera. En nosotros, dentro de la metodología MK, todas las marcas las planteamos como si fuera una persona. Si esta marca fuera una persona, ¿cómo sería? Hombre, mujer, de qué edad, qué aficiones, ¿no? Porque eso nos aleja de la decisión de esto me gusta, esto no me gusta, y se convierte en una discusión de esta persona que plantea que es la marca, ¿se comunicaría así? ¿Lo diría así? ¿Usaría esos colores? ¿Se vestiría de esa manera? Sí. Entonces, ¿esto está peleado con el marketing tradicional o van de la mano? No. ¿Son paralelos? ¿Son complementarios? No están peleados. Incluso se dice que el neuromarketing es la última actualización de la investigación de mercados. Antes teníamos, actualmente de hecho, pero antes se cargaba mucho más al tema de encuestas, entrevistas, focus group y todo este menú que tenemos para hacer investigación de mercados, hablándolo offline y presencial. Pero ¿qué pasa? Y lo digo como experiencia. Me tocó ver un sesgo en una persona. Había un focus group de 10 personas. Entra el moderador, empieza a hacer toda la dinámica y todas las personas del grupo se comportaron en respuestas en promedio. Y una persona... Un pico. Qué raro, ¿no? Y ese pico te sesga toda la investigación y probablemente la decisión, seguramente. Claro. Entrevistamos a la persona de manera ya ahora sí presencial y cara a cara, y resulta que ella traía un tema emocional con su pareja. Y el moderador era muy parecido a la pareja. Ajá. Y había sido un día antes este tema. Okay. Proyectó. Y se proyectó. O sea, todo el sentimiento que traía explotó. Se fue, explotó ahí mismo. Y todas las respuestas se vieron sesgadas. Entonces entiendo que el marketing tradicional, de alguna manera, no que pierda fuerza, sino tiene una condición de razonamiento, claro, de estímulo, de sentimiento, y el neuromarketing se enfoca más a la parte de el subconsciente, lo que en realidad fluye, claro, lo que realmente estoy pensando y sintiendo. Total, a lo que voy. En ese ejemplo, la persona externó algo de manera consciente, pero de manera subconsciente a nivel cerebral, todas las iluminaciones que tiene el cerebro te decían lo contrario. Es que no está consciente de lo que está, de lo que está expresando, de lo que está provocando su comportamiento. Total. Y sobre lo que dices, Adolfo, creo que también hay que tomar en cuenta, el marketing tradicional está peleado con el actual. No es tanto así, lo que pasa es que tenemos que ponernos en la situación de que no es lo mismo el consumidor de hace 10, 15, 20 años que tenía una cierta exposición a mensajes
y que no estaba tan acostumbrado a lidiar con estos mensajes o a procesarlos como a nosotros. Esta nueva generación que está acostumbrada a tratar de procesar una invasión de mensajes en diferentes medios que son mucho más martillantes, ¿no? Así es, y queremos ser más precisos. Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, unos minutitos. Está muy interesante la conversación aquí, tanto con Ricardo como con Sergio. En un momento regresamos. Como encargada del área de marketing, pues yo tenía la expectativa de poder, cuando estoy interactuando con las agencias de marketing digital, entender mejor su lenguaje, saber qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, si lo están haciendo bien o teníamos más áreas de oportunidad. Y la verdad sí he tenido más oportunidad de detectar estas mejoras que podemos hacer. Hemos hecho un plan más amplio y hemos sacado muchas buenas ideas. Bueno, la expectativa que yo tenía acerca del curso era acerca de conocer un poco más sobre el marketing digital, sobre todo profundizar en algunas herramientas para poder yo después pedirle al equipo algunas cosas en específico. Sí se cumple mi expectativa. También me gustaría conocer todavía muchísimo más a profundidad, porque me di cuenta que el marketing digital es muy grande y puede tener muchas cosas de profundidad específica en cada uno de los temas. Pues después de este curso de marketing digital comencé a implementar algunas estrategias en mi empresa donde yo trabajo y pues ha funcionado. Ya sé qué pedir al equipo, ya sé qué pedir profundamente sobre cada tema y sí he tenido resultados al respecto. Tenemos un plan para relanzar la página web. Ya sabemos cómo la tenemos que programar, cómo va a ser las campañas de AdWords, el SEO, cómo optimizar la búsqueda o la búsqueda orgánica. Tenemos ya un plan digital mucho más amplio. Ya al yo presentar mis propuestas a dirección y mostrar que sí hay un argumento detrás del presupuesto que estoy pidiendo, pues me lo han estado autorizando invertir un poquito más en el área de marketing digital. Recomendaré este programa a todos aquellos que estén interesados en conocer más acerca de cómo realizar una estrategia de marketing digital. Muy bien, bueno, pues estamos de vuelta. Gracias por la paciencia y pues continuamos con el tema. Ahorita platicábamos aquí tras cámaras de precisamente ese efecto y Sergio comentaba un ejemplo muy claro que seguramente a algunos de nosotros nos tocó por ahí vivir, que fue el famoso reto Pepsi. ¿Cómo es que funcionó ese reto Pepsi en la mente del consumidor y como estrategia para Pepsi, verdad? Claro, a nivel neurogeneral y marketing y comunicación, nosotros lo que hacemos es decodificar mensajes por diferentes canales que tenemos de captación del mensaje. Son pues todos nuestros órganos sensitivos sensoriales, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿no? Y para entrar un poquito de lo general a lo específico, se dice o se decía que el tacto no era un canal de comunicación. El tacto como tal, hicimos un experimento una vez en donde llevamos a unas personas a una agencia de coches. ¿Qué es lo que hacemos regularmente cuando vamos a ver un coche nuevo? Lo tocas, ¿no? Claro. La carrocería. Está nuevecito, está liso. Abres la puerta, te sientas y ¿qué es lo primero que haces? Los asientos. Y luego agarras el volante y haces esto. Claro. Haces esto en el volante, ¿no? Hicimos el experimento con la marca Jeep, por ejemplo. La marca Jeep, en donde pusimos un volante liso totalmente. Liso, y delgado, contra un volante grueso, más áspero, ¿no? Y esto va mucho de la mano con lo que decía Rich en el tema de branding, en la construcción de la marca. No, decían el primer volante, no, esto no es un Jeep. ¿Pero por qué no es un Jeep? Pues la carrocería, está la marca. Jeep es rudo. Sí, pero esto no es Jeep, ¿no? Pues no es el posicionamiento lo que tengo yo en la cabeza. Lo que debería ser. Es correcto. Y con el segundo volante, que era áspero, que era grueso y demás, esto es Jeep. Y la gente te lo decía así emocionada, es que esto es Jeep. Y no es más que un cambio de volante. Pero ¿a qué voy? Que el tacto es lo que ahí encendió el estímulo y dijo, claro, esto es y esto no es Jeep. ¿Sí me explico? Y va mucho de la marca con lo que la construcción de marca que dice Rich. Entonces el tacto realmente comunica. O sea, el tacto sí comunica como tal. Qué interesante. Sí, y esto es importante que las empresas de alguna manera lo entiendan en el sentido de cómo hacer su
su posicionamiento de marca, su posicionamiento en la mente del consumidor. Ahorita platicábamos también el ejemplo de cuando vas al centro comercial, que yo les platicaba que a mí me gusta ir al centro comercial a hacer mi compra, mi mandado, por decirlo de esta manera, y en una ocasión me cambiaron el pan que yo siempre acostumbro a comprar, pero lo anduve buscando por todos los anaqueles y lo que me vino a la mente inmediatamente fue el color del empaque, la etiqueta, y por eso fue que lo encontré, lo localicé y dije, no, a mí no me lo cambian, ese es el que llevo, y yo tenía muy claro visualmente. Ahí es el tema visual. El tema visual es muy importante también. Y un último ejemplo, para ya luego pasar a ejemplos de digital, el reto Pepsi que mencionabas. El reto Pepsi realmente pues, era la comparación de Pepsi y Coca-Cola para saber el nivel o el grado de preferencia de las dos marcas. Cuando era, pero ojo, era ante el primer trago. No era ante tomarte la constancia, ni la botella o la lata completa, ¿no? ¿Y qué decían todos? Pepsi. Pues sí, realmente Pepsi ante el primer trago es el preferente. ¿Por qué? Porque Pepsi es más dulce que Coca-Cola, y lo dulce te eleva un estímulo a nivel cerebral que te hace ser preferente ante el primer trago, pero ante un trago consecutivo, bien decía Rich, te empalaga y prefieres Coca-Cola. Y el éxito de la campaña fue que a un nivel inconsciente tú no sabes todo eso, no te das cuenta de esas cosas que suceden en el gusto, ¿no? Pero en un posicionamiento de marca todos tenemos una preferencia, ¿no? Y el descubrirte a ti mismo yendo en contra de tu preferencia mental era lo que hacía que fuera un shock la campaña. Qué interesante. A nivel digital, como experiencia en un e-commerce, en un Buen Fin, de los primeros Buen Fin que hubo acá en México, un banner en específico de promoción, una super oferta en el banner, en el carrusel superior, en el primer lugar. Tú conoces ya tu e-commerce, sabes cuántos clics tiene cada parte de tu e-commerce en promedio, tú lo vas conociendo, y no llegábamos al promedio. Cambia el tono, el Pantone del azul. Cambiamos el Pantone del azul. Segundo banner. Y en un periodo de tiempo, ¿cómo va el cliqueo? No funciona. Bueno, a ver, haz más grande el precio y pon la marca encima. La marca, el precio grande y el modelo abajo. Y baja el Pantone para que los elementos se vea como que salgan. Hasta el tercer banner fue cuando empezó el cliqueo a ponerse en promedio. Y todo fue por una interpretación de un banner, una decodificación. A nivel color se saturó, en la percepción visual se saturó el color, el texto de la oferta y el precio, y el arte del modelo. Digitalmente hablando, entonces, sí cambia un poco el neuromarketing también, porque según entiendo, y ahorita comentaba Ricardo algo muy importante, en un mundo tan sobresaturado de información, tenemos que ser muy precisos, tenemos que ser muy específicos en cuanto a lo que queremos resaltar en una campaña. Sí, total. ¿Verdad? Ahí sí le cedo la palabra al buen Rich, que él es el experto en esto, ¿no? Sí, en temas de codificación de mensajes. Sí, de hecho, lo que comentábamos es eso, o sea, la nueva generación, los millennials, y un poquito para atrás, incluso X y ahora los Zennials, que ya descubrimos que hay en medio entre los X y los millennials, crecimos en un ambiente donde los mensajes comerciales eran de todos los días, ¿no? Lo veíamos en la televisión, lo veíamos en los panorámicos, periódicos, radio, etc. Estamos bombardeados. Y llegamos a un momento en que empezamos a ponernos un autosesgo, donde ya no tratábamos de bloquear toda esta información y solo poner atención a lo que nos gustaba. De ahí lo que decía hace rato, de que en realidad la mercadotecnia moderna no niega la anterior, sino que nos estamos adecuando a la nueva realidad, ¿no? En redes sociales tenemos la gran ventaja de una segmentación muy específica. Y entonces, en lugar de hablar de segmentación por nivel socioeconómico, podemos hablar de buyer persona. Y ese buyer persona tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Como buyer persona yo identifico ciertas cosas que me gustan, que no tienen que ver del todo con mi segmentación general, ¿no? Y entonces yo puedo hablarle, retomando tu ejemplo de Jeep, a hombres que quizás tienen la misma edad que alguien que prefiere Nissan, pero él tiene unas ciertas actitudes, preferencias que se conecta mejor con la marca Jeep. Y entonces yo aprovecho esa conexión con la marca Jeep, le hablo a él, hablándole de outdoors, de ser rebelde, y eso hace que él diga, este mensaje es para mí. Si yo hablara de quizá elegancia, clase, me salgo del tipo de buyer persona y dice, este no soy yo, ¿no?
Sí. Entonces, la información aquí juega un papel importante. Porque sí, hoy sí. en día, por ejemplo, si yo me meto a internet, a redes sociales, ya empiezan desde ahí los cazadores a investigar y a conocer cuáles son mis preferencias, mis gustos, y con base en eso podemos establecer una campaña mucho mejor, más precisa. Total, ¿verdad? tú puedes ir cruzando variables. Hace rato preguntabas, que si el tradicional contra el digital o el neuro eran complementarios o eran disruptivos. Y son complementarios totalmente. Porque un camino es lo que la gente te dice de manera consciente de la marca, y otra lo que realmente están, lo que dicen, pero a nivel neuronal, cerebral. Y esto lo trasladas tú a los medios digitales, que hoy en día los medios digitales tú puedes segmentar por una descripción de gustos, de preferencias, de acciones, de cosas que no le gustan también, ¿no? Y ahí Rich nos puede platicar muchísimo sobre el tema, pero con tanta información tú vas mucho más al grano, ¿sabes? A la hora de segmentar y de crear el mensaje, como lo dice Rich. Ahora vivimos en un estudio de mercados constante, ¿no? Todos somos un objeto de estudio de mercado todo el día, todo el tiempo, ¿no? Sí, o sea, digo, a mí me queda muy claro porque, digo, ahora últimamente que he estado, por ejemplo, accesando a internet, y por ejemplo que he estado buscando hotel para vacaciones, de repente me empiezan a mí a bombardear en mi teléfono de mensajes, de anuncios publicitarios, y por ahí he encontrado 2 o 3 cuestiones muy interesantes que dije, ¿cómo es que estos canijos supieron que yo estaba buscando esto? Es que yo solito les estoy dando la información. Total. La cosa es, como bien mencionan ustedes, estar atentos a esa información como empresa, decodificar adecuadamente la información, y eso obviamente entender que es mi subconsciente trabajando, y darme eso y ponérmelo a la mano aquí, pero obviamente de forma muy precisa, muy concreta. Fíjate que en el curso del DMI hay una parte donde se habla específicamente de eso, y es muy interesante. Todos dejamos un rastro en internet, todos constantemente. Ahora, como estamos conectados la mayor parte del día gracias al celular, al smartphone, entre lo que buscamos porque nos interesa en el momento, entre lo que hemos dejado de nuestro comportamiento anterior, entre nuestra edad, nuestros datos, etcétera, vamos dejando un rastro que es muy preciso sobre quiénes somos y qué nos interesa. La información está ahí. Nosotros, como especialistas, deberíamos estarla utilizando, porque además no es algo que se vea negativo. De repente existe esta sensación de Google es el diablo, Facebook sabe demasiado, y no, porque nosotros estamos dando una información donde estamos diciendo, esto sí me interesa. Como marca, la responsabilidad es usarla para bien. Y normalmente aquí pensaríamos que estamos usando el consciente, pero es más el subconsciente que está trabajando aquí, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, una pregunta que a mí me surge, yo que me considero neófito en el tema, ¿qué tan difícil es dar el brinco del marketing tradicional a este neuromarketing? Si yo actualmente ya sé de marketing, si yo actualmente trabajo ya en una agencia o en una empresa, ¿qué tan importante es ese brinco? Pero bueno, para que me contesten ahorita la pregunta, vamos a hacer otra breve pausa y regresamos nuevamente y me ayudan a contestar esa pregunta. Claro. Gracias. Yo recomiendo IDESA, la verdad es una excelente escuela, me llevó muchísimo aprendizaje, una excelente atención por parte de los maestros. Ellos contestaron todas mis dudas, me capacitaron, la verdad no se me dificultó pasar la certificación y creo que logré aclarar todas las incógnitas que yo tenía con las que llegué antes de iniciar la certificación. Realmente, además del aprendizaje, logramos identificar herramientas que no estábamos utilizando, herramientas con las que ya contábamos, que teníamos que optimizar, que teníamos que configurar adecuadamente con nuestros otros equipos, desde TI, desde recursos humanos, reclutamiento, nosotros propiamente como mercadotecnia. Entonces realmente fue algo muy útil porque nos va a ayudar a coordinar esfuerzos para llegar a nuestra audiencia meta. Si tú quieres mantenerte actual, quieres seguir las tendencias del mercado, tienes que ajustarte y ahora toda la experiencia del usuario, todo va hacia lo digital. Bueno, queremos rematar finalmente con una pregunta que dejé por ahí al aire hace unos minutos. Se la hacía yo específicamente a Ricardo, igual Sergio, si gustas complementarlo, pues adelante, ¿no? Gracias. Preguntaba qué tan complicado es ese brinco del marketing tradicional. Yo, si soy un especialista en marketing tradicional, ¿qué tan complicado va a ser para mí el irme o moverme hacia el neuromarketing?
¿El estudio, la preparación es algo complicado, es algo complejo? Alguna vez escuché esa pregunta en otro evento y la persona respondió algo que se me hizo perfecto para responder esa pregunta. Marketing es marketing. O sea, aunque le pongamos el apellido digital, si tú ya traes un entrenamiento de marketing, el adecuarte a las nuevas herramientas es sencillo, porque el razonamiento es el mismo, nada más es entender las nuevas herramientas que tienes a la mano. A lo mejor aquí lo que se trata es de comprender un poquito más que lo realmente importante para sabernos dirigir a un mercado en específico es entender su subconsciente, que a lo mejor antes no lo hacíamos de manera muy directa, ahora sí. Ahora tratamos de entender un poco más esa parte. Es mucho el investigar, y lo decía también Rich al principio de la plática. Si tú no conoces a tu target, si realmente de manera honesta tú dices, sí lo conozco, y realmente no lo conoces, es ahí donde caemos en el marketing no funciona. Exacto. El digital no sirve para nada. Okay. Y es totalmente falso. Si tú conoces a tu target a la perfección, tienes el, no sé, 70-60% de la estrategia ganada. Así es. Alguna vez en algún directorio le dije, bueno, si traemos un caricaturista y ustedes empiezan a decir al caricaturista, mira, mi cliente es así, 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 y lo empieza a dibujar, ¿ese es tu cliente realmente? Y se quedan callados. No, pues no. ¿Y a qué voy? ¿A qué voy? Si tú quieres hacer una investigación de neuro para tu marca, tu producto en específico, sí es muy costoso. Esa es una desventaja del neuro, del neuromarketing. Hacer uno solamente para ti es costoso. Aunque ya hay marcas que lo han hecho, Claro. Apple, Coca-Cola y demás, ¿sabes? La ventaja de estar haciendo tantos experimentos de neuro es que ya vas revelando conocimiento nuevo que si tú dices, ¿sabes qué? Mi perfil es un perfil hombre de los 28 a los 40 años, con un perfil millennial, que vive en México como país, está casado, no está casado. Tú ya tienes tu target muy bien segmentado, definido. Entonces tú empiezas a estudiar el comportamiento de ellos. Y cómo con los conocimientos de neuro que ya hay hoy en día al aire, que ya hay en la red, que puedes complementar, exacto. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a cerrar tu margen de error. ¿Sí me explico? Claro. Yo creo que una parte es entender al buyer persona, como bien lo dices, entender bien cuáles son sus necesidades, sus motivaciones. Claro. Y la otra, desde el punto de vista de negocios, también entender las metas que vas a medir. Porque luego también esto es lo que puede ser medio frustrante. En marketing digital decimos que hay 3 metas claves, ¿no? Que una es el brand awareness o posicionamiento, el otro es la generación de leads o prospectos y la otra es la venta directa. Dependiendo de la fase donde está tu marca, el momento en donde está tu campaña, es lo que deberías estar midiendo y eso es lo que te va a ayudar a darte cuenta si la estrategia es o no es efectiva. Sí, ¿no? Total. Sí. Primero es conocer a tu target. Si no, después de conocer a tu target, puedes deducir incluso con las herramientas de digital, tú lo vas descifrando a nivel gustos, preferencias, comportamientos, cuántas aplicaciones por semana descarga por mes, cuántas utiliza, cuánto tiempo consume, está en internet, qué medios, para qué. Hay muchísima información. Si tú lo logras descifrar muy bien a tu target y luego piensas, ok, a ver, ¿qué tipo de mensaje, qué tipo de color, qué tipo de gráfico, de arte, en qué día, en qué hora, a qué dispositivo, voy a ir yo, voy a poner mi campaña? Es una mina de oro. Es una mina de oro. Fíjate, entonces, para resumir finalmente este interesante tema, yo aquí capto varios puntos y uno de ellos importante es, y lo mencionabas tú ahorita, Sergio, es yo tengo que tener definido quién es mi cliente. Yo tengo que saber quién es mi cliente. A lo mejor en mi empresa puedo tener 2, 3 tipos de segmento de cliente, pero fuera de eso lo más importante aún es conocer cada segmento, cómo se mueve cada segmento, cómo son sus impulsos, cómo son sus compras, y en base a eso empezar a formar un historial, y con base en ese historial empezar a establecer una estrategia muchísimo mejor dirigida a cada uno de mis distintos segmentos, o a cada uno de mi buyer persona, como le llama. Yo te diría, yo no tanto sería quién es tu cliente,
sino a quién va dirigida la campaña. Porque muchas veces tu cliente no es a quien le debe dirigir la campaña. Un yogur de un niño, si lo quieres hacer por un tema de, es novedoso, es divertido, pues eso no le importa al papá, le importa al niño. Entonces esa campaña va para el niño. Una cosa es quién toma la decisión de compra y quién es la influencia. Es correcto, ¿no? Ejemplos como este, al ir descifrando, tu campaña da un sesgo, tanto tu campaña como el éxito de la misma. Por ejemplo, en B2B, ¿no? Hay veces que le estamos hablando a la empresa o a la industria cuando le deberíamos estar hablando al director de compras. Total. ¿no? Y es distinto, ¿no? Total. Sí. Hay veces que yo les digo a los clientes, a los directores, tú no eres mi cliente. Exacto. Tú no eres mi cliente como director. Y tú, como cliente, a mí no me interesas. A mí me interesa tu cliente. Me interesa el cliente de mi cliente, ¿sabes? Porque exacto, si él le consume a este cliente, yo estoy en el cielo. Exacto. Es así. Interesante, ¿no? Pues muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Sergio, por el tiempo. Gracias. Creo que la información que compartimos ha sido bastante valiosa. Y bueno, pues esperamos que en futuros webinars tengamos una mejor calidad en cuanto a lo que es el sonido. Por ahí una disculpa a quienes estuvieron ahí presentes. Y bueno, pues nos despedimos deseándoles que tengan un excelente día. Adolfo Martínez de IDESA. Muchas gracias. Gracias.